Muy bien, en la clase de hoy pues vamos a hablar un poco acerca de nomenclatura química, que es parte de los temas que hay que ver y que digamos que son de los fuertes, que son de los principales. Y vamos a ver algunas definiciones y vamos a empezar con la introducción de qué es esto. La nomenclatura química es un sistema para nombrar compuestos, entonces vamos a formar algunos compuestos, que repito, es de las partes fuertes de química, entonces vamos a trabajar con esta parte también. Entonces, la nomenclatura me sirve para darles nombres, eso es lo que vamos a hacer, solo darles nombres. Existen tres métodos para la nomenclatura, que es el método Stock, el método estequiométrico y el método clásico, sistemático o funcional. Cada uno de ellos tiene diferentes características que son las que hay que poder diferenciar para poderles dar los nombres. Lo vamos a hacer así porque siento que es más ordenado y es por eso que vamos a hablar cada método por separado, y de ahí digamos que algunas reglas se repiten para otros compuestos, para darles nombres a otros compuestos, pero los vamos a ir viendo poco a poco. Entonces existen estos tres métodos: el stock, el estequiométrico y el clásico, sistemático o funcional. Para poder utilizar estos métodos tenemos que tener muy en cuenta el número de oxidación o número de valencia o estado de oxidación. Estos nombres, estos números están en la tabla periódica, por eso es muy importante observar nuestra tabla periódica, porque a partir de lo que observemos en la tabla periódica, como lo vimos anteriormente, hay mucha información que nos va a servir. Tenemos aquí la idea de un elemento, como dijimos, tiene que tener un nombre, tiene que tener un símbolo, tiene que tener su número atómico. Entonces hablamos del cloro, número atómico 17. ¿Qué nos da a tener ese 17? Recordemos la clase anterior, que tiene 17 protones y 17 electrones. Obviamente aquí hay mucha más información en las tablas periódicas, pero ahorita solo me va a interesar esto. El cloro, elemento número 17, es su símbolo. Estos números que están aquí, el 1, el 3, el 5, el 7 son los números de valencia, ¿sí? Entonces aquí voy a tener números de valencia. Estos números de valencia son los que a mí me dicen cuántos electrones intervienen en una reacción química. Entonces puede que comparta o sea un electrón, 3, 5, 7. Esos números de oxidación o números de valencia o estados de oxidación son los electrones que intervienen en una reacción química, ¿sí? Entonces por eso es muy necesario saber cuántos números de valencia tiene, cuáles son, y por eso, por ejemplo, en el cloro tiene varios. Dependiendo del elemento, algunos solo tienen un número de valencia, otros tienen 2 números de valencia, otros tienen 3 electrones de valencia, pero va a depender mucho del elemento. ¿Dónde voy a encontrar eso? En mi tabla periódica. Entonces por eso es muy importante el conocer la tabla periódica que estamos utilizando. Yo estoy utilizando la tabla periódica que aparece en la página número 39, pero repito, podemos utilizar cualquier tabla periódica, pero lo importante es poder identificar qué es lo que me dice la tabla periódica. Entonces, esos son los electrones que intervienen en una reacción química. Entonces, en el caso del cloro tenemos estos, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros recurramos o tengamos que hacer alguna nomenclatura para darle nombre, necesito el número de oxidación, ¿sí? Necesito el número de valencia. ¿Dónde lo voy a ver? En mi tabla periódica. Entonces veamos para qué nos sirven estos números de oxidación. Entonces, tienen algunas características, ¿sí? Esto va a tener ciertas características, estos números, porque va a depender mucho de con quién se combine o de qué tipo de elemento yo esté trabajando, por ejemplo. En este caso, los metales es positivo, ¿sí? Todos los metales van a trabajar con un número de oxidación positivo, porque hay números de oxidación negativos, pero los vamos a ir viendo poco a poco. En los metales, el número de oxidación es positivo. Muy importante eso, porque insisto, nos va a servir más adelante. En los no metales, es negativo. Más adelante pues vamos a ir viendo eso, ¿verdad? Cuando trabajemos con metales y cuando trabajemos con no metales, pero vamos a ir viendo poco a poco para darle esos nombres, ¿verdad? En los no metales es negativo, muy importante. El hidrógeno
solo es negativo cuando forma hidruros. El hidrógeno tiene el número de oxidación 1, positivo más 1, pero va a ser negativo cuando forma hidruros. Pero más adelante, cuando entremos a los hidruros, vamos a ver cómo manejamos el número de oxidación para el hidrógeno, pero solamente ahí, solamente cuando se forman hidruros. Es muy importante, insisto, eso. El oxígeno siempre usa su número de oxidación menos. El número de oxidación o el número de valencia del oxígeno siempre va a ser menos 2. Entonces, eso es algo muy importante por lo siguiente que vamos a trabajar. Entonces, el número de oxidación para el oxígeno siempre va a ser menos 2. Repito, dependiendo si es un metal, si es un no metal, si utilizo el hidrógeno, va a cambiar su número de oxidación, positivo o negativo, pero el oxígeno siempre va a tener un número de oxidación menos 2. Eso es algo muy importante que debemos de tomar en cuenta, que siempre va a tener ese número de oxidación menos 2. Ya con esto pues vamos a proceder a ver cómo se emplea la nomenclatura, vamos a ir viendo método por método y ir dándoles nombres, ¿verdad? Que eso es, repito, es de las partes más importantes dentro de la química, la nomenclatura.